Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Antes de que inicie con esta historia, quiero que se detengan a pensar. ¿De verdad creemos que en este planeta solo han existido los dinosaurios y nosotros? Esa es la pregunta que siempre me hago cuando escucho la versión oficial de la historia. Nos han hecho pensar que la Tierra puede resumirse en un par de capítulos simples. Primero los reptiles gigantes, después la evolución humana, y todo lo demás se presenta como un vacío, como si no hubiera nada digno de mencionar entre esos grandes saltos. Pero la verdad es muy distinta. Sabemos apenas un fragmento de lo que ocurrió en más de 4.500 millones de años. La ciencia reconoce que la Tierra ha pasado por 5 extinciones masivas conocidas. Cada una de ellas borró casi toda forma de vida y obligó a empezar de nuevo. La primera, en el Ordovícico, hace unos 440 millones de años, acabó con la mayoría de las especies marinas. Más tarde, en el Devónico, desaparecieron casi todos los peces que entonces dominaban los océanos. En el Pérmico ocurrió la más devastadora. Cerca del 90% de las especies se extinguieron. Luego vino el Triásico y finalmente, la más conocida, hace 66 millones de años, cuando un asteroide borró a los dinosaurios, si es que fue por un asteroide. 5 reinicios. 5 veces la vida se borró y volvió a escribirse. Y entre cada una de esas catástrofes, hubo millones de años vacíos de los que no tenemos un registro claro. Pensar que en esos lapsos no ocurrió nada más que una lenta evolución es ingenuo. Las pruebas que tenemos son mínimas. Casi todo lo que sabemos se basa en fósiles, y esos solo corresponden a criaturas con huesos o conchas resistentes. Lo demás se perdió para siempre. Lo inquietante es que, a lo largo de los años, distintos equipos han encontrado cosas que no encajan en ninguna era conocida. Restos que parecen fuera de lugar y que no se mencionan mucho porque no tienen explicación clara. Recuerdo haber leído un informe sobre huellas fosilizadas en Turquía que parecían humanas, pero de una antigüedad que no coincide con nuestra especie. O los hallazgos en Sudáfrica, donde se encontraron objetos metálicos esféricos, perfectamente formados, en capas de roca que datan de más de 2.000 millones de años. ¿Cómo explicar eso? También están las pinturas rupestres en regiones de Europa y Asia que muestran figuras extrañas, seres que no corresponden a humanos ni animales conocidos. Cada uno de estos hallazgos plantea una pregunta incómoda. ¿Y si en esos espacios de tiempo hubo habitantes, criaturas o incluso sociedades que nunca aparecerán en los libros de historia? Con esas ideas en la cabeza comencé la expedición que cambió mi vida. Me llamo Sergei Ivanov, y durante años participé en estudios en las regiones más remotas de Siberia. En esta ocasión, el objetivo era claro: documentar y cuantificar al tigre de Amur, uno de los felinos más amenazados del mundo. La organización que nos financió buscaba evidencia reciente de su presencia en zonas donde se creía que ya había desaparecido. Armados con cámaras trampa, registros satelitales y mapas, nos internamos en lugares donde pocas personas habían estado. Al principio, todo parecía rutinario: días enteros caminando sobre nieve dura, noches en tiendas de campaña azotadas por el viento helado, y largas esperas en silencio, con la esperanza de ver rastros de un depredador que parecía resistirse a la extinción. Sin embargo, mientras avanzábamos en la taiga, aquella reflexión sobre los vacíos de la historia nunca me abandonó. Miraba los paisajes infinitos de Siberia y pensaba que, si el planeta esconde secretos, deben estar en sitios como ese,
regiones donde el hombre casi no ha dejado huella. Lo que no imaginaba era que, en medio de esa misión, nos toparíamos con un hallazgo que pondría en duda no solo lo que sabíamos del tigre de Amur, sino también lo que entendíamos de la historia misma. Una estructura inmensa, desconocida y sin explicación, apareció frente a nosotros en un rincón donde ni los mapas ni los satélites indicaban nada. Ese muro, que parecía desafiar al tiempo y al hielo, sería la prueba más clara de que la Tierra guarda más misterios de los que queremos aceptar. Era un muro colosal, recto, firme, extendiéndose hasta perderse en el horizonte. No quiero sonar exagerado, pero la estructura debía medir al menos 12 metros de altura. Lo primero que pensé fue en una muralla de piedra, como las que uno ve en documentales sobre castillos medievales o sobre la Gran Muralla China. Pero al acercarnos descubrimos la verdad. No era piedra, era hielo. No hablo de acumulaciones naturales ni de placas arrastradas por glaciares. Eran bloques perfectamente definidos, gigantescos, que parecían encajar unos con otros como si hubiesen sido cortados y colocados con precisión. Cada bloque era más grande que un camión, con aristas rectas y superficies planas. Lo inquietante era que no se trataba de hielo cualquiera. En el interior brillaba un tono azul profundo, como el de los icebergs antiguos, esos que han permanecido milenios bajo presión. El silencio de todos fue absoluto. Nadie se atrevía a dar una explicación inmediata. Como científicos, lo lógico hubiera sido atribuirlo a procesos naturales poco entendidos. Pero no, esa opción era débil. Había una geometría, un orden imposible de ignorar. Era como si alguien, o algo, hubiera arrancado enormes pedazos de iceberg y los hubiera apilado para levantar esa muralla. Alexei fue el primero en romper el silencio. «Esto hay que medirlo», dijo, y sacó la cinta métrica. No buscaba dar con el tamaño ideal, pero sí podíamos realizar un cálculo matemático aproximado. Elena encendió la cámara y empezó a tomar fotografías en serie. Piotr lanzó el dron para captar imágenes aéreas, aunque el viento lo obligaba a mantenerlo bajo. Yo anotaba todo: altura, longitud visible, textura de los bloques. A cada dato que registrábamos, la sensación de estar frente a algo inexplicable crecía. Lo extraño es que no aparecía en ningún mapa ni en las imágenes satelitales que habíamos revisado antes. ¿Cómo podía ocultarse una estructura de ese tamaño? La única explicación técnica sería que el hielo, al reflejar la luz, pasara desapercibido en las fotos aéreas, pero aún así, 12 metros de alto y varios kilómetros de extensión no se esconden con facilidad. Al caer la noche, regresamos al campamento. Ninguno pudo dormir bien. Yo escuchaba el crujir del hielo a lo lejos y me preguntaba si ese muro llevaba allí siglos, milenios, o si era algo más reciente. Durante la cena, la conversación inevitablemente giró hacia las teorías. Había que explicar lo que habíamos visto, y aunque todas las ideas parecían inverosímiles, era preferible discutirlas que guardar silencio. Recuerdo que anoté las 4 que se repitieron con más fuerza y que, para mi sorpresa, parecían tener cierta lógica. Teoría 1. Una civilización antigua que vino de las estrellas Selena fue quien defendió esta idea con más pasión. No hay registros de ninguna cultura en Siberia que pudiera construir algo así, dijo, con la voz firme. Si no fueron humanos, tal vez fueron visitantes de otro mundo. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero lo cierto es que en diversas culturas antiguas hay relatos de seres que vinieron del cielo. Los sumerios hablaban de los Anunnaki. En Mesoamérica se mencionan deidades que descendieron en naves brillantes. En la India, los textos védicos describen los vimanas, supuestas máquinas voladoras. Elena argumentaba que, si esos relatos tenían algo de verdad, no era imposible que esos visitantes hubieran dejado rastros en otras partes del mundo.
Y quizá este muro era uno de esos rastros. ¿Por qué un muro de hielo? Tal vez una construcción defensiva, una señal de delimitación, o incluso restos de una base. La evidencia no estaba en que el muro existiera, sino en su imposibilidad. Ninguna civilización humana registrada, ni siquiera en los últimos 5000 años, pudo mover y ensamblar bloques de hielo de ese tamaño. Si fue hecho por manos humanas, tendría que haber sido con tecnología que desconocemos. Y si no fue humano, quedaba abierta la puerta a lo que Elena sugería. Teoría 2. Gigantes, quizá Nephilim. Alexei, más escéptico con el tema extraterrestre, lanzó otra posibilidad. Si no fueron seres de otro planeta, dijo, pudieron haber sido gigantes. La idea parecía aún más absurda, pero Alexei se apoyó en los textos bíblicos y en viejas leyendas eslavas. En la Biblia, los Nephilim eran descendientes de los ángeles caídos y de mujeres humanas, seres enormes, poderosos, que habitaron la tierra en tiempos antiguos. Muchos investigadores alternativos han señalado que relatos similares aparecen en otras culturas, gigantes en las sagas nórdicas, los titanes griegos, los Anunna en Mesopotamia. Si en algún momento existieron seres de tamaño colosal, levantar bloques de hielo de varias toneladas no sería un problema. Podrían haber construido el muro como frontera o como refugio, incluso como simple demostración de fuerza. Alexei recordó que en algunas partes de Siberia se han encontrado huesos humanos desproporcionadamente grandes, aunque siempre terminan catalogados como errores de identificación. Para él, el muro podía ser evidencia indirecta de que esos gigantes realmente existieron. Teoría 3. Trolls. Piotr, que era de los más reservados del grupo, fue quien se animó a soltar la tercera idea. En las leyendas nórdicas, dijo, los trolls construían muros y fortalezas con piedras enormes. ¿Qué tal si algo parecido ocurrió aquí, pero con hielo? La palabra troll nos sacó una risa nerviosa, pero Piotr explicó que no hablaba literalmente de los trolls de cuentos infantiles. Se refería a la posibilidad de que hubiese existido una especie desconocida de homínido de gran fuerza, capaz de manipular bloques de ese tamaño. Quizá no eran gigantes de 20 metros, sino seres un poco más grandes que nosotros, adaptados al hielo y a la nieve, que usaban estas construcciones como refugios o límites territoriales. En Siberia, hay miles de leyendas de criaturas extrañas que habitan en el hielo. Los pueblos indígenas cuentan historias de seres que nunca aparecen en registros oficiales. ¿Y si esas historias eran recuerdos deformados de una especie real, ahora extinta? Teoría 4. Una creación del gobierno, quizá una base secreta. La última teoría surgió de mí mismo. No porque creyera en ella al 100%, sino porque necesitábamos considerar opciones más terrenales. ¿Y si esto es una construcción moderna?, pregunté. Una base secreta, un experimento militar. Todos me miraron con cierta seriedad. No era imposible. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó instalaciones en lugares remotos, y muchos de esos proyectos siguen siendo desconocidos. El muro de hielo podría ser parte de una estructura diseñada para camuflar algo más. Túneles, laboratorios, almacenes. La pregunta era, ¿por qué hacerlo de hielo? Una posibilidad era que, en un ambiente como Siberia, el hielo era más fácil de manipular que la piedra. Con maquinaria pesada, podrían haber cortado bloques y levantado muros para ocultar actividades militares. Otra explicación: pruebas relacionadas con el clima o con armas experimentales que requerían estar aisladas. El problema es que, si era obra del gobierno, ¿cómo explicar que no apareciera en mapas ni satélites? ¿Y por qué abandonarlo? Nadie en el grupo pudo responder con certeza. Esa noche, mientras escuchaba el viento azotar la tienda, pensé que quizá las 4 teorías eran falsas y que la respuesta estaba en otro lado.
Tal vez el muro era un vestigio de un período de la historia de la Tierra que aún desconocemos. Uno de esos millones de años vacíos entre extinciones masivas donde pudieron existir criaturas o sociedades de las que jamás sabremos nada. Lo que sí era claro para todos era que el hallazgo no podía quedar en el olvido. Teníamos pruebas fotográficas, coordenadas y registros, pero también sabíamos que, si lo dábamos a conocer sin pruebas adicionales, nadie nos tomaría en serio. Al día siguiente decidimos regresar al muro para explorarlo con más detalle. Aún no sabíamos que lo que encontraríamos ahí cambiaría por completo el rumbo de la expedición. Al día siguiente nos levantamos antes del amanecer. El frío se dio un poco, unos 10 grados bajo cero, y aún así sentíamos que había algo más helado que el clima, el misterio de aquel muro. La decisión fue unánime. Debíamos seguirlo hasta encontrar su final, o al menos algún punto que explicara mejor su origen. Para eso rentamos unas motocicletas de nieve en una aldea cercana, a cambio de un pago generoso y combustible. El muro se extendía recto, inquebrantable, como si dividiera la taiga en dos mundos distintos. Conducíamos paralelos a él, manteniendo siempre la estructura a nuestra izquierda. Por horas avanzamos sobre la nieve endurecida, con el viento golpeándonos en la cara. Y, sin embargo, el muro parecía no tener final. Era como si corriéramos tras una frontera infinita. Fue entonces cuando apareció el primer hallazgo. Piotr, que iba un poco más adelante, detuvo de golpe su moto y levantó la mano para señalarnos. Nos acercamos. En la nieve, apenas cubierta por una capa de escarcha, asomaba una forma metálica. Al escarbarla, descubrimos lo que parecía ser una punta de lanza. Pero no era cualquier lanza. La pieza medía casi 3 metros de largo, hecha de un metal ennegrecido por el tiempo, con restos de corrosión, pero aún sorprendentemente sólida. El filo estaba mellado, pero se notaba que en su tiempo debió ser cortante. Nadie podía explicarse cómo había terminado allí, enterrada junto al muro, y mucho menos fácil de explicar era su tamaño. Seguimos buscando alrededor, y encontramos más restos, fragmentos de lanzas, puntas de flecha enormes, algunas de ellas tan grandes que parecían hechas para proyectiles que solo un coloso podría disparar. Entre la nieve sobresalían pedazos de lo que en otro tiempo pudieron ser espadas o cuchillas, aunque el desgaste las había deformado. Al igual que el tamaño, también había otra cosa inquietante: los grabados. En varias piezas había inscripciones, líneas curvas y símbolos que no coincidían con ninguna escritura que conociéramos. Elena tomó fotografías detalladas y me pidió que copiara los signos en mi libreta. Algunos eran simples, como triángulos y círculos, pero otros parecían combinaciones de formas imposibles de clasificar. Intentamos relacionarlos con runas nórdicas, alfabetos antiguos de Asia o incluso pictogramas tribales, pero no había similitudes claras. Era algo totalmente diferente. En ese momento comprendí que estábamos frente a algo mucho más grande que una simple anomalía arqueológica. Si esas armas hubieran pertenecido a alguna tribu humana, su tamaño no tendría sentido. Nadie podría empuñar una lanza de 3 metros como si fuera un arma práctica. Entonces, ¿eran símbolos rituales, objetos ceremoniales, o realmente habían sido diseñados para seres que superaban cualquier escala humana? Guardamos varias piezas pequeñas en cajas de transporte. Las más grandes eran imposibles de mover con nuestro equipo, pero registramos su ubicación con GPS y tomamos todas las fotos posibles. Cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más enigmático. No era solo la extrañeza del hallazgo, era la sensación de que estábamos husmeando en algo que había permanecido oculto por razones que desconocíamos. Continuamos avanzando, con la esperanza de encontrar más pistas, y las encontramos. La cabeza en el muro, a varios kilómetros de distancia, en un punto donde el muro parecía inclinarse levemente, divisamos algo que rompía la monotonía del hielo.
Desde lejos parecía una irregularidad, como una protuberancia o una roca incrustada. Pero al acercarnos, comprendimos que era otra cosa. Era una cabeza. No una cabeza humana ni animal en el sentido tradicional. Era una forma ovalada, enorme, incrustada en el hielo del muro. Medía al menos 4 metros de alto. Lo perturbador era su simpleza. No tenía boca, nariz ni orejas. Solo 2 orificios, grandes y alargados, que podrían interpretarse como ojos, pero no estaban en posición horizontal, como los de cualquier ser vivo que conocemos. Estaban dispuestos de manera vertical, uno encima del otro. El silencio fue absoluto. Nadie quería ser el primero en decir lo obvio. Aquello no era una obra de la naturaleza. El hielo alrededor parecía haber conservado la figura durante siglos, quizá milenios. La superficie no era rugosa como la del muro, sino lisa, casi pulida, como si hubiese sido esculpida deliberadamente. Elena vomitó en la nieve. Piotr retrocedió con pasos inseguros. Alexei sacó su cámara, pero la mano le temblaba tanto que apenas pudo enfocar. Yo me quedé paralizado, observando esos ojos verticales que parecían mirarnos incluso desde su quietud. Esto no es humano, murmuró Alexei. No supe qué responder. La imagen era grotesca, perturbadora en un nivel difícil de explicar. No había rasgos que pudiéramos comparar con alguna especie terrestre, ni siquiera con cráneos deformados de tribus antiguas o esculturas rituales. Era otra cosa, algo completamente ajeno a nosotros. Intentamos convencer a Elena de que tomara más fotos, y al final lo hizo, aunque con el rostro pálido y las manos temblorosas. Registramos la posición, tomamos medidas aproximadas y anotamos todo en nuestros cuadernos. Pero en el fondo sabíamos que nada de lo que escribiéramos podría transmitir el impacto de estar frente a esa figura. Después de aquel hallazgo decidimos no seguir más. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentíamos. Habíamos visto suficiente por ese día. La sensación de estar siendo observados nos acompañó todo el camino de vuelta. De regreso en el campamento, la atmósfera era pesada. Nadie tenía apetito. Nos reunimos en la tienda más grande, con las lámparas encendidas y los mapas desplegados, pero apenas podíamos hablar. El recuerdo de la cabeza en el muro y las armas colosales nos mantenía en silencio. Finalmente, Alexei rompió el mutismo. Lo que vimos allá no encaja en ninguna explicación científica, dijo con la voz cansada. Ni natural, ni humana, ni siquiera tecnológica. Elena lo miró con ojos desorbitados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Publicamos esto? ¿Lo guardamos? Yo no respondí. Sabía que si mostrábamos las fotos y registros nadie nos tomaría en serio. Nos llamarían charlatanes, conspiracioncitas o, en el mejor de los casos, confundidos. Pero también sabía que lo que habíamos visto era real. Aquella noche casi nadie durmió. Afuera el viento soplaba con fuerza y el crujido del hielo se escuchaba como un lamento. Dentro de la tienda, cada uno luchaba con sus pensamientos, intentando darle sentido a lo imposible. Sabíamos que al día siguiente tendríamos que volver al muro. No podíamos abandonar la expedición con tantas preguntas abiertas. Pero también sabíamos que cada paso nos acercaba más a un terreno donde la ciencia tal vez no tenía respuestas. Cuando nos quedamos sin gasolina, regresamos a la aldea y lo hicimos con la esperanza de encontrar respuestas. Habíamos documentado todo lo que estaba a nuestro alcance, pero nada de lo que habíamos visto podía ser entendido sin contexto. El muro, las armas de tamaño imposible, la cabeza tallada en hielo con esos orificios verticales que parecían ojos. Todo apuntaba a un pasado que no encajaba en ninguna versión oficial de la historia. No era posible regresar con solo fotografías y conjeturas. Teníamos que saber si alguien más conocía aquella muralla, si había historias, aunque fueran mitos,
que explicaran qué hacían esas estructuras en medio de la nada. Cuando llegamos a la aldea recargamos gasolina y luego hablamos primero con un hombre que cuidaba a un grupo de perros de trineo. Fingimos que buscábamos información sobre el tigre de Amur, pero pronto salió el tema que en realidad nos interesaba. El hombre nos escuchó con seriedad cuando mencionamos un muro de hielo. No preguntó cuál muro, simplemente frunció el ceño y murmuró: «No debieron acercarse ahí». Fue lo único que dijo, y se marchó, dejándonos helados no solo por el clima, sino por la certeza de que sabía de qué hablábamos. Poco a poco conseguimos que algunos ancianos nos recibieran. En una cabaña oscura, calentada con un horno de leña, una mujer mayor nos relató que sus abuelos ya hablaban de esa muralla. La llamaban el límite de los primeros. Según ella, los primeros no eran humanos como nosotros. Tenían un tamaño superior y vivían en tiempos en que el mundo era distinto, antes de que llegaran las nevadas eternas. Decía que construyeron el muro para separarse de algo, aunque nunca quedó claro de qué. Otro anciano nos contó que de niño vio huesos cerca de esa zona. Según él, eran demasiado grandes para ser de personas, pero no tenían la robustez de huesos de animales pesados como osos o alces. Eran largos, finos, casi delicados, pero enormes. Nunca supo qué criatura los había dejado allí. Su padre, al encontrar esas osamentas, le ordenó enterrarlas de nuevo y nunca hablar del asunto. Una mujer más joven recordó la advertencia de su abuelo: nunca acercarse al muro en las noches. Decía que, a veces, unas luces verdes se desplazaban por encima de la muralla, como si alguien las encendiera y apagara. Luces que no podían ser linternas ni fuegos comunes, porque se movían demasiado rápido y no emitían humo. Juraba que había escuchado de cazadores que las vieron con sus propios ojos, y que muchos que se atrevieron a seguirlas jamás regresaron. Cada historia que escuchábamos nos confirmaba que no habíamos imaginado nada. No se trataba de un accidente natural, ni de simples formaciones de hielo. Esa estructura tenía una presencia en la memoria de los pueblos, aunque no estuviera registrada en ningún mapa oficial ni en expedientes científicos. El muro existía, y era conocido, pero silenciado. La tensión aumentó en nuestro grupo. Algunos colegas decían que debíamos regresar cuanto antes a Moscú y publicar al menos una parte de lo que sabíamos. Otros, más prudentes, opinaban que lo mejor era mantener discreción. Yo mismo dudaba. Sabía que, de revelar algo tan grande, podíamos perder nuestras carreras, nuestra credibilidad o incluso algo más. Si lo sabían los aldeanos, era obvio, pero mucho más que obvio que el gobierno ya lo sabía. Esa noche, mientras regresábamos a las casas de campaña, ocurrió lo inesperado. Íbamos agotados, cargados con todo nuestro equipo y notas, cuando un grupo de hombres armados nos rodeó. No eran aldeanos, tampoco militares. Eran hombres con la mirada fría, claramente acostumbrados a la violencia. No se identificaron. Simplemente nos apuntaron y nos ordenaron dejar todas nuestras pertenencias. Fue una emboscada rápida. Nos despojaron de las cámaras, de los discos duros, de las libretas, de cada muestra que habíamos recogido. No dejaron nada. El líder del grupo nos advirtió con un ruso áspero y cortante: si vuelven, no regresarán con vida. Luego nos echaron del sitio, sin darnos oportunidad de preguntar quiénes eran ni qué hacían allí. Lo extraño es que nos quitaron nuestras pertenencias, pero nos dejaron las motocicletas. La verdad fue como darnos una segunda oportunidad. No puedo describir la sensación de impotencia que nos quedó. Todo lo que habíamos trabajado, cada registro, había desaparecido en un instante. Ni siquiera sabíamos si esos hombres actuaban por cuenta propia, si obedecían a alguna organización criminal o si tenían vínculos con el propio gobierno. Lo único cierto era que no querían testigos ni pruebas. Llegamos a la aldea solo con las motocicletas de nieve.
Algunos aldeanos nos vieron con compasión, pero nadie se atrevió a decir nada. Era como si todos supieran que hablar demasiado podía traerles consecuencias. Desde allí organizamos nuestro regreso a la ciudad más cercana y luego a nuestros hogares. Cuando finalmente estuve de vuelta en Moscú, me encontré dividido. A mis colegas, a la comunidad científica y a mis estudiantes, solo les conté que la expedición había sido un fracaso en cuanto a nuestro objetivo principal, el estudio del tigre de Amur. Nadie se sorprendió. Todos sabían que esos felinos son difíciles de rastrear. Pero en lo profundo de mi mente, en cada noche de insomnio, regresaba una y otra vez la imagen de esa muralla interminable, de las armas colosales enterradas en el hielo, y de aquella cabeza monstruosa con los ojos verticales. Sé que callamos por miedo, y lo entiendo. No se trataba solo de perder prestigio académico. Era nuestra vida la que corría peligro. Aún así, el silencio me pesa como una condena. Nosotros fuimos testigos de algo que quizá era el hallazgo más grande que este mundo ha conocido, y lo dejamos enterrado en la nieve de Siberia. Hoy, al escribir estas líneas, no sé si hago bien en romper ese pacto de silencio. Tal vez me busquen. Tal vez esto no llegue nunca a ser leído por alguien más. Pero lo cierto es que no puedo morir llevándome este secreto. El muro existe. Las pruebas existieron. Y alguien, en algún lugar, sabe perfectamente qué significa.